noches, bienvenidos nuevamente a nuestro tiempo de ICAS en casa. Muy contentos de poder estar otra vez acá y esperando que estén recibiendo mucho de lo que Dios nos está hablando y poder ser cimentados y fortalecidos en lo que Dios nos quiere hablar a través de la palabra. Con días raros en el clima, ¿verdad? Llueve, hace sol, llueve, hace frío, hace calor, pero bueno, acá de la mano del Señor y muy contentos, esperando que sea un tiempo de gran bendición. Saludamos a las personas que se han conectado hasta este momento, a la doctora Ida, a Belkis, a Margarita. Qué bueno tenerlos, más las personas que se van conectando a lo largo de la noche. Quiero invitarles a que podamos tener un tiempo de oración y podamos iniciar nuestra reunión. Así que le invito a que allí donde usted está, cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por una noche más, Señor, de podernos reunir, Señor, de apartar este tiempo delante de ti, Jesús, para estar quieta y reposadamente delante de ti, escuchando tu palabra. Yo te pido, Señor, que sea ella misma, Señor, trayendo a nuestra vida regocijo, paz, tranquilidad, consuelo, bendición, Señor. Yo te pido que sea la revelación de tu Santo Espíritu, Señor, llegando a cada vida, a cada corazón, Señor, y que la palabra sea ministrando, Señor, a nuestra necesidad. Padre, que sigamos creciendo en el conocimiento tuyo y que realmente seamos edificados como iglesia, Señor. Yo coloco en este momento cada persona que está conectada, Señor, o los que posteriormente van a ver, Señor, este video, para que seas tú obrando en sus vidas conforme a tu voluntad, Señor. Cualquier dificultad, cualquier adversidad, cualquier situación en su salud o en su economía, la colocamos delante de ti, pidiendo que seas tú sanando, restaurando, proveyendo, solucionando, trayendo esa alegría, ese gozo. Pero principalmente permite que tu palabra, Señor, nos haga entender, Señor, que en medio de las circunstancias y de las situaciones que podamos estar viviendo, tú eres santo, tú eres eterno y tú eres Rey. Queremos cada día conocerte más y emocionarnos, si se me permite el término, Señor, con saber, Dios, lo que nos espera en ti, Señor, ese reino de gloria al cual tú nos llamas, Señor, del cual estamos predicando, Jesús, y que hemos ganado, Señor, por nuestra fe, Señor, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario y por creer, Señor, a ese sacrificio. Hoy bendigo, Señor, la vida de cada persona que está, Señor, al otro lado, Señor, recibiendo esta palabra. Si hay alguien que esté tal vez atribulado en este momento, yo te pido que la paz que sobrepasa todo entendimiento venga en este momento sobre su corazón y que podamos deleitarnos en ti. Gracias te damos, Señor, por este tiempo de bendición, por tu gracia y por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, resulta que ayer y hoy son de los días más largos que tenemos nosotros con mi esposa de trabajo, porque ayer pues es la oración en la mañana, todo el tiempo visitando, preparando palabra, y en la noche licas en casa, y hoy nos levantamos más temprano porque mi esposa con las mujeres, el pastor con los hombres, tenemos nuestro tiempo de reunión y después todas las actividades, pero muy contento con los hombres que se están conectando, esperando que muchos más se conecten, pero dándole gracias a Dios por esos varones que se están esforzando para crecer, y también por esas mujeres que se reúnen para orar también y para clamar al Señor para tener estos tiempos de bendición. Ahora dirán, ¿cómo así la pastora te mantiene y no nos hemos enterado? No, sé que cada uno de ustedes con sus grupos hace tiempos de oración, y obviamente mi esposa lo hace con las mujeres del grupo de ella, del grupo de mujeres, pero sé que Lucy, sé que Olguita, sé que cada una de ustedes tiene esos tiempos de oración, Nancy, así que las bendecimos también por ser esas mujeres diligentes y en la bendición del Señor. Bueno, vamos a empezar, y estamos con doña Milady, bienvenida, Dios te bendiga. Don Álvaro Marín también, doña Claudia, Dios te bendiga. Andrea Vargas, qué bueno tenerte con nosotros. Arelis con las Oris, Dios te bendiga. Y bueno, todas las personas que se vayan conectando a lo largo de la transmisión, esperamos que sea un tiempo muy especial, y quiero invitarle a que hoy participe también en las respuestas. Sé que muchos de ustedes, como
como que, ay no pastor, no me ponga a escribir que a mí no me gusta, entonces pues obviamente no quiero hacerlo, pero sí es un muy buen feedback el poder escuchar sus respuestas, y recuerde que cada respuesta va encaminada o va acorde a lo que vamos hablando cada noche. Así que vamos a empezar en este momento la enseñanza de lo que tenemos para hoy. Yanecita Pineda, buenas noches, con don Jorge, no sé si están con Vanessa también, buenas noches y Dios los bendiga. Y empezamos, y el título de la enseñanza en esta noche es: ¿cuánto cuesta la rebeldía? ¿Cuánto cuesta la rebeldía? Y por un momento solamente te pido que pienses en ese título. Y pensando en ese título, entonces de una vez te mando la primera pregunta. El título es ¿cuánto cuesta la rebeldía? Pero la pregunta es: ¿puedes recordar algún momento en el que la rebeldía te costó? ¿Y a qué me refiero? Nosotros, en esa naturaleza caída que tenemos, a veces tenemos situaciones como de eso, como de arrogancia o de altivez o de soberbia. Señorita Estela, buenas noches, Dios te bendiga. Y resulta que en esos tiempos, pues obviamente a veces como que no me dejo, como que nadie puede conmigo, como que, bueno, como usted lo quiera tomar. Pero estando en esa condición, a veces vivimos circunstancias en las que pareciera ser que yo tengo la razón, o que yo no me dejo de nadie, o que yo hago lo que quiera. Y entonces voy por mi rumbo. Pero después de que usted toma la decisión y va por su rumbo, a veces a sabiendas que está equivocado, pero puede más el orgullo y puede más la soberbia, usted va y se da cuenta que no era por ahí. Y entiende que eso que usted tuvo en un momento de arrebato le pudo costar una relación sentimental, matrimonial, le pudo costar un trabajo, un buen trabajo, le pudo costar una buena imagen con alguien, le pudo costar una amistad, le pudo costar la oportunidad de un buen negocio, y solo porque usted fue rebelde y porque usted dijo, pues yo soy así y de malas. Así que hoy quiero que usted empiece pensando en esa pregunta. Recuerda un momento en que la rebeldía te haya costado y bueno, dinos qué pasó en ese momento, por qué fue tan fuerte, por qué fue tan duro y qué fue lo que sucedió en ese momento, y espero que pueda usted compartirlo. Y creo que eso hace más dinámica la enseñanza, el hecho de que usted se pueda poner a pensar en eso. Es más, si me permiten, yo quisiera iniciar respondiéndolo. Va al final la respuesta suya. Pero resulta que en un momento de rebeldía donde dije, no, yo soy muy joven para caminar con Cristo, todavía tengo muchas cosas que vivir, un pensamiento totalmente díscolo, diría yo, me costaron 10 años de dolor, de tristeza, de herirme a mí mismo, pero también de traer dolor a muchas personas que yo amaba en ese momento. Estoy hablando de muchos años atrás, mi mamá, mis tíos, mis hermanos, o sea, personas que yo amaba y que de pronto dañé, otras personas que también dañé. ¿Y por qué? Porque simplemente era yo y yo lo podía hacer. Entonces, a veces no entendemos, y hoy yo quiero, esa pregunta o ese título del mensaje va enfocado a lo que quiero que entendamos, ¿de acuerdo? Entonces espero que ya estén respondiendo, espero que ya estén muy dispuestos para estar allí con sus respuestas. Don Luis Alberto Ortúa, qué bueno tenerte acá con nosotros y que usted pueda comenzar a responder en el chat. Hoy estamos finalizando el capítulo número 10 de la carta a los Romanos. Y quiero recordarles algo para que usted no pierda de vista lo que hemos venido hablando, y es que el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11, el cual vamos a empezar el domingo, hablan o nos hacen énfasis en recordarnos que las promesas de Dios se cumplen. Y recuerde que Pablo es un judío y que ha tenido en varios episodios dolor por su pueblo, porque él ve cómo ellos se están apartando de la verdad, se están apartando del evangelio por seguir obstinados en su creencia, y él sabe que están perdiéndose lo que hay allí. Y entonces podría llegar a pensarse, bueno, pero entonces lo que Dios le prometió a Abraham, lo que le prometió a Isaac, lo que le prometió a Jacob, entonces no quedó nada. Y Pablo en estos 3 capítulos está diciendo, no, o sea, nada que ver, o sea, Dios es Dios, Dios cumple su palabra, Él es un Dios recto, honesto, justo. Lo que pasa es que los que pierden no son los que hacen que la promesa de Dios no se cumpla.
Los que pierden es porque en su dureza no entienden el propósito de Dios. Y entonces fue cuando hablamos de un Israel espiritual y hablamos de los hijos de la promesa, y tal vez lo hemos venido tocando poco a poco, ¿de acuerdo? Entonces para mí es importante que usted no olvide de qué estamos hablando. Y la salvación es real, ¿para quiénes? Para todos aquellos que hemos aceptado en nuestra vida el reto de seguir a Cristo, de arrepentirnos de nuestros pecados y caminar en Él. Pero también cuando nosotros aceptamos a Cristo, hablábamos ayer que surge en nosotros una responsabilidad, y esa responsabilidad es de llevar el Evangelio, pero realmente el Evangelio, realmente las buenas nuevas de salvación. A veces yo, cuando tengo tiempitos cortos o cuando estoy haciendo algo que no tiene que ver con leer y estar concentrado, por ejemplo, preparar las diapositivas o algo, generalmente coloco prédicas o cosas de comentarios cristianos de lo que está sucediendo. Y hoy curiosamente escuchaba uno donde en Inglaterra ya la iglesia anglicana está permitiendo que en sus filas haya pastores homosexuales, y estos pastores casados y ministrando normalmente y todo el cuento. Y entonces vemos como cosas que antes parecían como esto nunca va a suceder, pues están sucediendo, y el mundo nos está queriendo llevar a verlas de una manera normal. Así que cuando hablamos de predicar el Evangelio, estamos hablando de predicar el Evangelio que se sustenta en la palabra, que se sustenta en el libro, que se sustenta en lo que Dios nos ha dado. Y cuando yo entiendo esto, entonces también veo que la palabra ha cambiado, ha transformado mi vida. Estoy llamado a predicar esa palabra, estoy llamado a que con mi testimonio y con mis palabras pueda hablarles a otros de lo que hablábamos ayer, del Evangelio del Reino. Pero también entendemos que básicamente, aunque nosotros hablemos elocuentemente o aunque hablemos torpemente, no somos nosotros los que convencemos a nadie de la necesidad de Cristo. Es el Espíritu Santo que usa nuestras palabras, que usa lo que nosotros hacemos para que la gente pueda llegar a conocer a Cristo. Así que esto es bien importante para que lo entienda. Y hoy vamos a finalizar entonces el capítulo 10, como le dije, y vamos a mirar Romanos capítulo 10 del versículo 16 al versículo 21, pero no quiero leerlo de corrido porque tal vez perdería la profundidad y perdería mucha esencia de lo que tiene este texto. Entonces voy a ir como despacio y quiero iniciar con dos versículos 16 y 17 que dice la palabra de la siguiente manera. Romanos capítulo 10 versículo 16 y 17. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ayer usted recuerda que yo tomé este texto del versículo 17 para hablar acerca de cómo era importante entender que lo que nos convierte a nosotros, lo que realmente nos hace cristianos, no es algo espectacular, ¿de acuerdo? Voy a decirle algo, porque somos muy circenses, si me permite el término, pero en la iglesia en la que yo fui formado, X ocasión, vino un pastor que era de moda en ese tiempo. No voy a decir el nombre del pastor, pero ese pastor que era de moda era el pastor que, mejor dicho, todo el mundo se sanaba, el enfermo se curaba, el paralítico caminaba, el cojo, el ciego veía, el muerto resucitaba, bueno, un montón de cosas. Y yo quiero como pues replantearme. Yo sé que Dios hace milagros, yo lo sé, pero aunque yo sé que Dios hace milagros, es importante que yo nunca busque los milagros como manera de que mi nombre sea levantado, porque nunca un milagro o algo espectacular o sobrenatural sucede para que un pastor o para que un siervo de Dios sea glorificado, sino para que sea el nombre de Dios glorificado. Y recuerdo que yo pues obviamente era miembro de la iglesia, devengaba un sueldo, tenía la obligación de estar en esas actividades. Y recuerdo cómo la gente iba y este hombre daba palabra, y habían cosas que sucedían, pero las que sucedían ahí eran como no sé, como momentáneas, y de pronto uno se dejaba embaucar, digo yo. Porque ahora no estoy diciendo que no pasaban milagros, Señor, perdóname, yo no estoy denigrando o criticando el don de la persona, sino digo que tal vez lo que uno decía: ay, tienes gripa, te curaste de la gripa; ay, te dolía el dedo gordo del pie, te curaste el dedo gordo del pie. Pero cuando venían cosas como el paralítico, como entonces la palabra que decía él: en 70 y no sé cuántos días va a caminar, en cuánto tiempo
va, y entonces, wow, y qué alegría, y no sé qué, y yo veía gente llorando y todo, y bueno, pues lo que pasa es que yo sé que pasaron 70 y pico días, 35 días, y no sé qué, y nunca pasó nada de lo que se había dicho en ese momento. O sea, la palabra no se cumplió, en primer lugar. Y en segundo lugar, ese día yo veía tantas lágrimas, tanta emoción, tanta emotividad, pero al día siguiente la gente seguía siendo igual. Entonces, cuando yo les hablo de que la vida cristiana es espiritual y no es emocional, es que hay cosas que nos hacen llorar, hay cosas que nos emocionan, hay cosas que a lo Amparo Grisales nos erizan, ¿de acuerdo? Si usted quiere tomarlo así. Pero no necesariamente eso que me emociona por un momento determinado es lo que cambia mi vida. Lo que realmente cambia mi vida es la palabra. Por eso Pablo mismo dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero hay algo que también me parece curioso, porque Pablo inicia diciendo, no todos obedecieron. Y espere, detengámonos un momentico. No todos obedecieron. Pero no hemos venido hablando hasta aquí que la salvación es un regalo gratuito, que la salvación es algo que Dios nos ofreció para alcanzar perdón y que yo lo recibo por fe. ¿Por qué entonces dice obedecer? Y acá hay una gran verdad que yo quiero que usted entienda. Un domingo, creo que el domingo que pasó, hace 8 días, yo prediqué en la iglesia y les decía que solamente había un pecado por el cual íbamos a ser condenados, y era el pecado de no haber aceptado la salvación de Cristo, la redención de Cristo. Entonces es verdad, Cristo fue a la cruz del Calvario, y todos aquellos que tenemos fe y creemos en Él y recibimos esa gracia, entonces empecemos a caminar en la bendición de Dios. Pero cuando yo demuestro que realmente he aceptado ese evangelio, entonces vuelvo a explicarles algo. No se limita simplemente a hacer una oración de fe. No se limita a que yo le diga a alguien, cierre sus ojos y repita conmigo: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador, y te pido que hagas de mí una persona nueva. Ya es salvo. No, porque usted y yo no conocemos con qué intención o qué estaba pensando la persona que estaba haciendo esa oración, o si simplemente la hizo porque se sintió presionada porque todos le dijimos que la hiciera, pero realmente en su vida no sucedió nada. Y entonces resulta que empieza a mirarse quién realmente ha conocido a Cristo y quién no ha conocido a Cristo a través del testimonio. Y entonces acá dice que no todos obedecieron, y resulta que la obediencia yo la veo cuando hay una credibilidad en el evangelio y cuando mi vida llega al arrepentimiento y creo de una manera genuina. Entonces déjeme recordarle algo de lo que nosotros hablábamos anoche. Anoche decíamos que el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación, esas buenas nuevas de salvación que hemos predicado, es que el tiempo se ha cumplido. Este es el tiempo, que hoy no hay más tiempo para llorar, para postergar, para seguir en dolor, para seguir en amargura, para seguir en muerte, en condenación. Hoy puedo aceptar a Cristo y hoy puedo recibir su perdón. Cuando yo entiendo eso, también entiendo que el reino de los cielos se ha acercado, y hablamos larguísimo del reino de los cielos, que no es de este mundo, que es eterno, pero que ya es evidente en nosotros, que ha cambiado, que ha transformado nuestras vidas. Bueno, todo lo que hablamos, ¿de acuerdo? Pero hablamos también dos cosas más: que a ese reino ya accedía por la fe, obviamente, pero daba la evidencia a través del arrepentimiento, de un cambio de actitud, de una metanoia que hablábamos ayer. Y cuando yo creía en el evangelio, entonces yo pensando en eso, resulta que sí, el reino del tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Pero si yo no me arrepiento y si yo no creo, pues no importa que el tiempo sea ahora y no importa que el reino de Dios se haya acercado, yo sigo viviendo la misma vida de dolor o de pecado o de angustia o de arrogancia que vivía antes. Porque para que yo entienda que el tiempo se ha cumplido ahora, y para que yo entienda que el reino de Dios se ha acercado a mi vida, yo necesito reconocer que el estilo de vida que llevaba estaba equivocado, que yo necesito cambiar de estilo de vida, que yo necesito dejar ciertas actitudes, ciertos pensamientos, ciertas formas, ciertos, actitudes o hábitos malsanos que tenía, y empezar a caminar en lo que Dios quiere y realmente creer en el evangelio. Así que cuando habla de que no todos obedecieron, entonces me lleva a entender que, claro, es un regalo que yo acepto, pero ese regalo que yo acepto implica que yo empiece a obedecer la palabra, que yo empiece a caminar de una manera diferente. Y entonces quiero
mostrarles un contraste, y déjenme primero explicarle la historia para que lo tome. Voy a tomar un texto de Tesalonicenses, y en el texto de Tesalonicenses hay como un juzgamiento, porque dice, bueno, y resulta que no todo el mundo quiso creer, que no todo el mundo quiso obedecer, que todo el mundo no vio el evangelio como lo debía ver, y va a recibir condenación. En otro texto, que es de Hebreos, habla acerca de cómo Cristo aprendió obediencia a través de la muerte, a través de su vida de padecimiento, y cómo se convirtió en el hombre que llegó a ser la perfección para que pudiera ir a la cruz del Calvario en reemplazo como sustituto nuestro. Pero dice que todos aquellos que creen en él recibirán recompensa. Ahora, entendiendo ese contexto, usted va a mirar la lámina y en la diapositiva aparecen dos versos, el primer versículo frente al otro, y el versículo, entonces, si le aparece, ya dice primera de Tesalonicenses o segunda, no recuerdo, 1:8 dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los primeros están en condenación o están en juicio. El segundo versículo de Hebreos 5:9 dice: y habiendo sido perfeccionado, está hablando de Cristo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Entonces, ese paralelo o ese contraste que yo quiero hacer entre los dos versículos es para decirles simplemente: el que obedece el evangelio, o sea, el que se arrepiente, el que cree y el que empieza a caminar y vivir esa vida de transformación, el que entiende que es ahora, va a recibir retribución, va a recibir bendición porque ha obedecido al evangelio. El que no lo obedece, el que no cree que es ahora, el que no ha llegado y por lo tanto no se arrepiente y por lo tanto no cree, no va a recibir esa bendición. Entonces Pablo está citando a Isaías capítulo 53, que usted y yo lo hemos leído muchas veces, para mostrar que aunque las buenas nuevas vienen por el sacrificio de Cristo, no todos obedecieron. Y entonces uno diría, pero ¿no sería más bien no todos creyeron? Bueno, sí, no todos creyeron, pero es que el creer genera un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento genera un arrepentimiento. Y el arrepentimiento genera un nuevo estilo de vida. ¿Tu vida es nueva? ¿Tus hábitos, pensamientos, actitudes son nuevos? ¿O solamente tienes la emoción de aquel que, como yo contaba en la historia, va y ve cosas fascinantes y espectaculares y llora y chilla y se siente conmovido, pero su vida en realidad no ha mostrado frutos de cambio porque sigue siendo grosero, sigue siendo altanero, sigue siendo orgulloso, sigue siendo pobrecito, sigue siendo lo que usted quiera? ¿O realmente Cristo ha venido a transformar? Y creo que todo el tiempo usted me escucha a mí hablando de que para mí la vida cristiana es una vida de transformación. Una vida donde nos reta a ver la gloria, a ver la gracia de Dios. A mí me impactaba otra vez la enseñanza que daba María Paula el miércoles en la oración, porque ella hablaba de eso, que no solamente era que ella estuviera viviendo su tiempo de crisis o su tiempo de prueba a través de algo que esperaba que sucediera y no estaba sucediendo, sino que ella entendía que también había ojos mirándola para ver esta cristiana cómo actúa, esta mujer que se ha subido al púlpito y ha predicado de sueña en grande, pero sueña para Dios, cómo actúa. Y obviamente a nosotros nos van a mirar y nuestro carácter en Cristo es lo que va a reflejar el fruto. Pero si mi vida no refleja el fruto, no importa qué tan espectacular yo hable, no importa qué tan espectacular yo sea, si mi vida no muestra el fruto de Cristo, no muestra el fruto del Espíritu Santo, Gálatas, que dice amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Si mi vida no muestra eso, yo diría, bueno, ok, entonces, ¿dónde está esta parte? Así que el obedecer el evangelio, o sea, el creer en el evangelio, es empezar a obedecerlo, pero obedecerlo porque ahora la ley está en mi corazón. Ayer tenía una consejería, y en esa consejería la persona con la que hablaba me decía, yo siento como mi vida ha cambiado, yo siento que no llevo mucho, pero ya hay cosas que han cambiado en mi vida. Y yo le colocaba el siguiente texto, le mostraba, texto no sino ejemplo, le mostraba la Biblia y le decía, tal vez en estos 8, 15 días que llevas caminando con Cristo no has podido leerte el mamotreto de la Biblia entera, no conoces ni siquiera cuántos libros hay en la Biblia porque no has podido hacerlo. Pero estoy seguro que si ya estás caminando a través del Espíritu Santo, estás actuando de acuerdo a las cosas que dice el libro, aunque no las conozcas todavía, porque el Espíritu Santo viene y las coloca en tu corazón para que obedezcas el evangelio. Esa es la esencia. Y a eso es lo que nos está llamando el Señor, ¿de acuerdo? Y como mencioné también anoche,
La fe viene por escuchar la palabra correctamente, la palabra de Dios, la palabra de la salvación, de lo que Dios trae, y es nuestra encomienda en Dios llevar la gran comisión. Y Dios nos ha llevado esta semana desde el domingo a hablarnos: es necesario predicar, es necesario predicar, es necesario predicar, y predicamos con nuestros hechos, predicamos con nuestros actos, predicamos con nuestra honestidad, predicamos con nuestra transparencia, predicamos con aún cuando reconocemos que nos equivocamos y agachamos la cabeza y decimos: perdón porque me equivoqué, perdón porque no fue correcto, pero quiero tener una nueva oportunidad. Aún en ese momento estamos predicando, y eso para mí es el poder de la vida cristiana, ¿de acuerdo? Entonces quiero leer sus respuestas a esta primera pregunta para continuar. Entonces acá la pregunta era: ¿puede recordar algún momento en que la rebeldía le costó? Y responde don Freddy: en mi juventud fui rebelde y me costó mucha chancleta venteada de la mamá. Me imagino, a mí también me costó mucho. Teresita, muy buenas noches, Dios te bendiga. Misatu, buenas noches, Dios te bendiga. María Cielo, buenas noches, Dios te bendiga, qué bueno tenerte con nosotros. Yanira, he tenido peleas por no reconocer que me equivoco. Ok, el orgullo que todos, no la pastora, todos tenemos. Andrea dice: me costó mucho porque tuve la oportunidad de andar con Cristo hace 20 años y por mi rebeldía me aparté y he tenido que afrontar muchas circunstancias dolorosas, pero aquí de nuevo, lección aprendida. Ok, Andreita, a eso iba. Mi doctora Aida dice: sí, claro, costó dolor, amargura y generó conflictos mayores. La rebeldía nos genera un precio muy, muy costoso. Álvaro Marín dice: sí, claro, pastor, por rebeldía tuve una pelea con mi madre y tuve que salir de mi casa a vivir mi vida solo. Aprendí a valerme por mi cuenta, pero también caí bien bajo. Regresé a mi casa materna. Ahí regresé a mi casa materna. Ok. Misatu dice: sí, son muchas veces. Termino diciendo: Dios, ayúdame. No quiero volver a hacer y sentir esto porque siempre esa rebeldía me cuesta lágrimas. Gracias, no espere que fueran a responder todos. Buenas noches, dice Margarita Torres. Y gracias por sus respuestas y me agrada porque quiero eso, que abramos el corazón y que sea un tiempo especial. Y entonces por eso el título que le he dado: ¿cuánto cuesta la rebeldía? Porque tal vez voy a tomar, bueno, todos son fuertes, pero voy a tomar de pronto el de Andrea. Hace 20 años y la vida hubiera sido diferente, pero resulta que en Cristo, y eso es lo glorioso de Cristo, Cristo ya no se puede mirar, ya no se pone a mirar hacia atrás, sino Cristo cuenta a partir de ahora. Obviamente hay una circunstancia: arrastramos las consecuencias de nuestros errores y a veces hay consecuencias que tenemos que vivir con ellas. Mas sin embargo, Cristo no nos viene a mirar hacia atrás y decir: uy, pero usted qué hizo, pero usted qué tal cosa, pero usted tal otra, sino que Cristo nos lleva a caminar. Y la esencia de esta pregunta que yo hacía era para que todos entendiéramos eso. Definitivamente, la rebeldía cuesta. Y acá yo quiero hoy, con el texto que vamos a terminar de Romanos, en hacerle entender cuánto cuesta, pero para que nosotros podamos cambiar la actitud y tener un corazón dócil. Y bendita carne que aún no ha sido redimida, que nos lleva a sentir orgullo, a sentir pereza, o a no me dejo, o yo por qué, o no quiero, o a no reconocer los errores. Y eso es a lo que yo quiero llegar en este momento. Entonces, ¿cuánto cuesta la rebeldía? Y a través de los 3 puntos que yo le voy a desarrollar en esta noche, quiero que usted evalúe cuánto cuesta la rebeldía. Y mi primer punto en esta noche es: no hay excusa para ser salvo. No hay excusa para ser salvo. Si nos la hemos pasado predicando todas estas noches de que es para todos, de que no hay acepción de personas, que no hay blanco, negro, hombre, mujer, rico, pobre, bajo, alto, gordo, flaco, es para todos. Quiere decir que no hay excusa para ser salvo. Y en esto, otra pregunta, y espero que me la entienda, aunque usted ya veo que es muy inteligente y me las entiende todas. Entonces la siguiente pregunta es: ¿en qué lugares y con qué medios se predica el evangelio? ¿En qué lugares y con qué medios se predica el evangelio? Ya en este momento,
En este momento, ¿usted cómo ve? O sea, no solamente este momento, porque en este momento estamos predicando el evangelio, pero ¿qué medios se utilizan? ¿En qué lugares? ¿A dónde ha llegado el evangelio? ¿Hasta dónde ha alcanzado? Piense eso y contésteme hasta dónde, en dónde, cuándo, hasta qué punto llegó ese evangelio, y a partir de eso quiero seguir desarrollando. Porque el título es No hay excusa para ser salvo. No hay excusa para ser salvo. Así que ¿en qué lugares y con qué medios se predica el evangelio? Romanos capítulo 10, versículo 18, sigue Pablo diciendo en su carta: pero digo, ¿no han oído?, pregunta Pablo. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Tremendo. Ay, Dios, ¿cuánto cuesta tu rebeldía? Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra han salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Si yo un día, bueno, no, es que no soy yo, si yo un día no, si Dios nos diera la misericordia de ayudarnos a romper los esquemas mentales, sabe que yo quiero decirle algo en este momento. A veces yo pienso que nuestros esquemas mentales no nos dejan entender la palabra. O sea, como que lanzamos la palabra, como que usted la entiende, pero usted no puede recibirla porque hay algo. Entonces usted dice, ay, sí, tan bonito lo que es el pastor, pero lástima porque es que yo tan feíto, es que yo tan pobre, es que yo tan enfermo, es que yo tan no sé qué, es que yo tan sí sé más, es que yo soy así. O es en el lado negativo de pobrecito, de no sé qué. O por el otro lado, uy, pero es que yo necesito hacer esto, yo no puedo romper esto, esa malicia, esa viveza, esa arrogancia, ese deseo. Y eso es lo que no nos permite conocer la verdad del evangelio, el amor del evangelio, la gracia de lo que Dios tiene. Entonces acá estamos diciendo que no hay excusa. Pero no hay excusa solamente en este momento. O sea, no hay excusa en este momento de que nadie se esté perdiendo, porque el evangelio ha llegado a todos lados, porque el evangelio ha llegado a muchas partes, porque mucha gente, a muchas personas le ha sido predicada la palabra. A muchas personas le ha llegado esta enseñanza, ¿de acuerdo? Por diferentes medios, de diferentes formas, de diferentes cosas. Un día llegué a una cita con un pastor que teníamos una charla, y me mostró algo. Y era como una panela, era un dispositivo, era un radio. Pero un radio que solamente cogía la frecuencia, no era un radio, era como una grabadora. Tenía mensajes bíblicos grabados. Y la grabadora era como una panela, era fuerte, era hasta fea la caja, pero no necesitaba corriente, no necesitaba nada, solamente necesitaba la luz solar para que lo recargara. Y él me estaba diciendo que había un grupo de personas que estaban yendo a la parte donde estaba la guerrilla, y desde helicópteros y aviones estaban lanzando eso a la selva, para que el que lo recogiera pudiera duplicarlo. O sea, son cosas estratégicas que la gente hace para llevar el evangelio, ¿de acuerdo? Hay países como la Ventana 1040. ¿Qué es la Ventana 1040, pastor? Es un sitio en el Asia, se llama Ventana 1040 porque está hablando de las latitudes, y son lugares donde son predominantemente musulmanes, o de pronto en Asia o en la parte de la China, donde hablar de Cristo, eso es delito, eso es pecado. Acá uno no puede hablar de Cristo. Allá la cosa es seria, pena de muerte y todo el cuento. Y aún allí hay evangelistas, aún allí hay misioneros, aún allí hay gente apasionada por Cristo. A veces yo pienso en ellos, o escucho cosas de ellos, y me da vergüenza, porque pienso que somos tan cómodos cuando hablamos de este evangelio tan grande, y hay personas que están dispuestas a entregarlo todo por él. Pero bueno, entendiendo esto, entonces no hay excusa. Pero estoy hablando de que no solamente en este momento, porque usted dirá, uy, claro, pastor, en este momento tenemos las redes sociales, tenemos el internet, tenemos no sé qué, las Biblias ya no son solamente en las páginas, sino en los celulares, en las tablets, en los computadores, en todo lado. Ok, listo. Pero resulta que eso no ha sido en todo tiempo. David, el rey David, entendió la revelación sobre el plan de Dios. Y en el Salmo 19, que el Salmo 19 habla acerca de la grandeza de los cielos, del firmamento, de las estrellas y de todo lo que hay,
hoy, David, inspirado por el Espíritu Santo y con la revelación de Dios, dijo lo siguiente, Salmo 19:4: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Así que está hablando que por todo el mundo salió su palabra. Que no hay un solo lugar, que no hay un solo rincón, que no hay un solo sitio donde no se esté predicando este evangelio. Que no hay nadie. Esta pregunta que le acabo de hacer la pensé más de una vez, porque le quería preguntar era ¿cuándo fue la primera vez que usted escuchó el evangelio? ¿Cuántos años tenía cuando la primera vez que alguien le habló de Cristo? Porque yo lo recordé, y yo recuerdo que cuando yo iba donde mi tío Miguel, que vivía por allá en el barrio Los Laches, los vecinos eran evangélicos y nosotros nos burlábamos de ellos. Cuando mi tío tenía una casa en arriendo en Mesitas del colegio, con mi prima salíamos a caminar y veíamos la iglesia, y una vez yo de chino loco le eché piedra a la iglesia. Desde pequeño escuchamos del evangelio. Todo el tiempo hemos escuchado. No hay nadie que pueda decir ¿Cristo? ¿Qué es eso? ¿Quién es? No hay nadie que no pueda tenerlo. Y David mismo lo entendió en su tiempo. Ahora, en los últimos tiempos, cuando estemos llegando al final, y este es el tiempo de los últimos momentos, dice que este mensaje iba a ser predicado. Entonces en Mateo 24 usted sabe que habla acerca de las señales del fin, no sé qué, y vendrán guerras, rumores de guerra, terremoto, y todo lo que dice. Y el versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Será predicado este evangelio. Y este evangelio hoy es predicado en todo lugar. Este evangelio hoy es llevado en muchos lugares, ¿de acuerdo? Y ahora, a pesar de hoy, yo estoy tan interesado en darle esto porque vienen prédicas. A mí Santi me dice: pastor, esas prédicas que usted está haciendo están muy densas. Bueno, quiero decirle que estas son menos densas de las que vienen más adelante. Pero es porque necesitamos entender, estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos. Si hace 5 años yo decía que ahora le llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno, y lo decía hace 5 años, que no veamos las cosas que se ven hoy, hoy con mayor razón, a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Hoy lo raro en el ambiente mundano, en donde ese príncipe de las tinieblas está gobernando, lo raro es que usted sea heterosexual. Lo normal es que el hombre se sienta mujer, que la mujer se sienta hombre. Lo raro es que usted no esté de acuerdo con que haya aborto, porque ¿cómo que no? Sino que es el derecho de las mujeres. Y entonces vivimos en un mundo donde desde la forma de hablar, escúcheme, es que esto es importante. El evangelio no son simplemente cosas emocionales. Desde la misma forma de hablar. Lo que pasa es que, ¿a qué voy? Que a veces nos vamos solamente a mirar las conspiraciones y todo, pero si yo no tengo mi fundamento en la palabra y me meto a eso, me voy a volver loco. Yo necesito primero entender cuál es mi fundamento, entender quién soy en Cristo, conocer los tiempos, tener segura mi salvación, para ahí sí meterme en otro tipo de cosas. Pero estamos viviendo tiempos difíciles, y a pesar de las tribulaciones, a pesar de los engaños, y cuando hablo de los engaños, hablo de los falsos maestros que se están levantando. Porque gracias a Dios, porque hoy podríamos decir como Elías, cuando él dijo: oh Señor, solo yo he quedado. Y Dios le dijo: a ver, mi hijo, no se haga ilusiones, con usted hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Hoy hay hombres sinceros, predicadores sinceros, que llevan la palabra, que predican la palabra, que van a la escritura. Pero en medio de esos predicadores sinceros, también hay muchos predicadores de fantasías, de bienestar, de sociedad de consumo, de qué tienes, de cuánto vales, que no nos hablan acerca de la palabra. Vivimos guerras, vivimos persecuciones. Tal vez no las estamos sintiendo evidentemente ahorita, pero voy a adelantarle cositas. La UNESCO, creo que todas esas organizaciones internacionales están patrocinadas por personas que no aman a Cristo, aunque usted se sorprenda. Y resulta que en su agenda de permitir toda esta parte de diversidad de género y toda esta parte de lo que hay, solamente han encontrado un obstáculo en todo el mundo, y es la iglesia cristiana. No sé si usted recuerda hace 4 o 5 años atrás, no estoy seguro de la fecha, pero cuando Gina Parodi era la ministra de Educación, el presidente Juan Manuel Santos, pues obviamente presidente, y quisieron imponer unas cartillas
que fue la iglesia la que salió a las plazas y a todos lugares, y por eso tuvieron que retractarse, o si no ya estarían allí. Así que en todo el mundo, ¿sabe qué es el impedimento? El evangelio. La gente que va a la palabra, la gente que va en el libro. Y lo que quiere la sociedad es llevarnos a entender primero que el libro es arcaico, que el libro no tiene sentido, y que nosotros, los que conocemos la verdad de Cristo, somos los que estamos equivocados. Pero en medio de todo eso, en medio de todo lo que se mueve, Cristo sigue llevando su palabra. Y el mensaje sigue llenando todo lugar, todo espacio, todo ambiente donde haya. Cristo sigue siendo predicado, porque es la palabra de Dios, y toda la tierra está cubierta. Y ahora lo que me refería, no hay nadie que no pueda escuchar la palabra. Voy a mirar si usted respondió, porque ahorita no vi respuestas, pero vamos a mirar. Dice Satu: en todo lugar, en todo tiempo, con mi vida, testimonio, la palabra, el internet es una buena herramienta para predicar en ese tiempo. Ok, gracias. Dice Alvarito: el lugar puede cualquier sitio. Creo que el mejor medio es ser consecuente con lo que se dice y la forma como se vive el testimonio. Ok, están hablando de ustedes mismos. Dice Estelita: en la iglesia, casas, estadios, reuniones en todo el mundo, y por medio de internet, televisión, radio, libros, teléfonos. Ok, perfecto. Doña Lucy Huesa: qué alegría tenerte acá, y me encanta cuando escribes. Dice: debemos predicar en todo lugar donde Dios nos ponga, principalmente con nuestro testimonio, también dando a conocer su palabra, orando por las personas que nos piden oración y aún por las que no la piden. No perder la oportunidad de hablar de Jesús a las personas que no lo conocen. Tomando lo que dice Lucy, la palabra dice que debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Pastor, me asombra que encontré el video de Chiripa. A ver, Alexandra, no me saque el mal genio que todas las noches recibe un link diciendo que estamos en conexión. Dios mío, es que la gente sí se hace regañar. Sigamos adelante. Marta Lu: donde uno es bueno hacerlo mientras haya disposición de ambas partes. Ahora, a lo que voy con esto, yo veo que ustedes entendieron la pregunta desde el punto de ustedes, y perfecto, las respuestas están bien. Pero a lo que yo voy es que hoy en todo lugar se ha predicado el evangelio, que hay muchas herramientas, y tal vez, como decía, creo que era Estela, estadios, plataformas, en foros, la internet, hay películas en Netflix, así como encontramos las películas que nos avergüenzan porque presentan un Cristo homosexual. Ahí en ese mismo canal, en esa misma plataforma hay películas cristianas. O sea, en todo lugar. Y yo recuerdo la parábola de Jesús donde dijo que la cizaña crece con el trigo, y Jesús dijo: no arranquen la cizaña porque pueden arrancar el trigo, sino permitan que crezca, y al final se separa. Pero en todo lugar, hoy se predica en todo lugar, la palabra la encontramos. No hay nadie que no haya escuchado esta palabra. Así que la salvación es para todos. El que se pierde es porque no quiso aceptar. Y por eso, ¿cuánto cuesta la rebeldía? Ese es el tema, y esa es la pregunta. ¿Listo? Ahora, volviendo a eso, ¿cuánto cuesta la rebeldía? Mi segundo punto es: Israel despreció el mensaje que los gentiles sí recibieron. Tremendo. Israel despreció el mensaje que los gentiles sí recibieron. ¿Cuánto cuesta la rebeldía? Mi siguiente pregunta es: ¿por qué al ser humano le cuesta tanto depender de Dios? Quiero que usted piense en esa pregunta, y quiero que usted mire, ¿por qué al ser humano le cuesta tanto depender de Dios? Piense por un momento, ¿por qué será? ¿Por qué será que nos cuesta depender de Dios? Porque obviamente voy a hablar de Israel, porque es lo que habla Pablo en el texto. Pero yo pienso que lo que le pasa a Israel nos pasa muchas veces a nosotros cuando no entendemos realmente la gracia y cuando no entendemos el evangelio que Dios tiene. Entonces Pablo sigue diciendo, entonces en el versículo 18 él decía: no han oído, pero cuando decía no han oído, hablaba en general de todo el mundo. Pero ahora en el versículo 19 creo que Pablo es más específico. Y entonces dice lo siguiente: también digo, está escribiendo Pablo, ¿no ha conocido esto Israel? Va directamente a ellos. Primeramente, Moisés dice: yo os provoqué a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo? ¿De qué está hablando
Moisés también, porque Pablo está hablándolo, pero Pablo está tomando palabras de Moisés que dijo en la Torá, en el Deuteronomio, y que son importantes para nosotros. Entonces, Israel fue ignorante hacia la salvación por fe. Entonces era lo que yo les explicaba a ustedes cuando colocaba el espejo y decía, el espejo es la ley me muestra qué tan débil soy, pero entonces yo, en vez de mirar qué tan débil soy, me nublé porque pensé que era bueno y no acepté la salvación. Y entonces ellos, los judíos, fueron ignorantes en no entender el tiempo, en no entender el espacio, en no entender la situación que estaban viviendo. Que obviamente es lo que le digo, eso le puede pasar a muchos de los que hoy están con nosotros, que aunque ven nuestro testimonio, aunque ven nuestra vida, aunque ven cómo caminamos, no quieren caminar. Hay una persona en la que yo pienso permanentemente y me duele, porque yo sé que esta persona sabe que está por un mal camino, ve a su familia bien, y seguramente en su propia vida vive dolores, vive tristezas, vive amarguras. Yo no sé si todas las noches llorará o llorará de vez en cuando. Mas sin embargo me duele ver ese corazón tan obstinado. Yo digo, uy, ¿cuánto cuesta la rebeldía? ¿Cuánto cuesta la rebeldía? Y esto era lo que estaba pasando con Israel. Entonces, a pesar de que sus propias escrituras, la Torá, la palabra que Dios le había dado, contenía la palabra, la vida, el mensaje de salvación, el mensaje de la gracia, ellos no lo entendieron. Siempre les he dicho, Romanos capítulo 10, lo hemos dicho varias veces, la salvación de nosotros como gentiles no era el plan B de Dios. Ay, falló Israel, entonces no. Siempre hemos estado en el plan de Dios, pero Israel era el prototipo de lo que tenía que ser la iglesia. Mas Israel se llenó de soberbia y de orgullo. Qué tremendo. Hoy veníamos hablando con mi esposa en el carro y mi esposa decía una frase que me parecía importante o interesante, y era la importancia de estar reevaluándonos todo el tiempo. O sea, yo no puedo pensar nunca que soy producto terminado. Yo no puedo pensar nunca que ya estoy bien, que por encima del bien y del mal. Yo necesito todo el tiempo caminar en Dios. Así que, entendiendo que ellos tenían la escritura, pero no entendieron el mensaje, no entender el mensaje incluye la salvación. Y vea que hay algo en Deuteronomio. La palabra que está tomando Pablo es del Deuteronomio, pero ese Deuteronomio, usted sabe que el Deuteronomio es el último libro del Pentateuco, pero el Deuteronomio es como un resumen de todo lo que pasó en Éxodo, Levítico, Números, en esos 3 libros, es el resumen en el Deuteronomio. Y Moisés está escribiendo como un resumen del cántico que salió cuando ellos salieron de la esclavitud de Egipto. Pero escúcheme, apenas están saliendo de la esclavitud de Egipto, y escúcheme proféticamente lo que dice Moisés. Deuteronomio capítulo 32, versículo 21. Ellos, está hablando de Israel, me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Ahora, para que usted se baje de la nube y para que se baje del curubito, ese pueblo que no era pueblo y esa nación insensata somos nosotros los gentiles. Porque en Corintios dice que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen algo. Así que la dureza del corazón de Israel hizo que ellos abrazaran lo que no era Dios. Y fue cuando cayeron en su idolatría. Se apartaron de Dios, no fueron fieles, no fueron leales a la palabra. Habían visto todo, las señales, la columna de humo, la columna de fuego. Antes de eso habían salido con plagas poderosas de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud. Dios había abierto frente a ellos el mar rojo. Después la columna de nube, la columna de humo los sustentaba con el maná, les dio codornices, la sacó agua de la peña. Hizo cantidad de cosas. Más sin embargo, dice Dios, y ustedes abrazaron lo que no es Dios y me traicionaron. Y entonces Dios juzga la soberbia, Dios juzga la altivez, y la soberbia y la altivez son sinónimos de la rebeldía. Por eso, ¿cuánto cuesta la rebeldía? Y entonces lo hizo trayendo a salvación a aquellos que no eran pueblo. Y entonces déjeme, porque yo quiero explicárselo, volverle a recordar lo que yo le decía ayer. Cuando la historia del publicano y del fariseo, la historia de los hijos pródigos son espectaculares,
Porque el fariseo llega y dice: yo merezco, yo soy bueno, yo soy santo, yo soy justo, yo tengo todos los cartones, tengo todos los méritos, tengo todas las credenciales para pertenecer al cielo. Y Jesús dice: no, qué pena, usted no tiene nada. Y afuera hay un publicano diciéndole: Señor, no tengo nada, soy pecador, he hecho lo malo, he hecho lo incorrecto, no tengo cómo llegar, pero creo en ti. Él sí. Wow. El hijo mayor: Padre, te he servido, nunca te he pedido nada, aquí juicioso de sol a sol, de 7 a 7, trabajando, juicioso, nunca me gasté un peso más, nunca hice nada más y no lo merezco. O no quiero entrar, porque en este caso es diferente. Es él el que no quiere entrar. ¿Y por qué no quiere entrar? Porque la rebeldía cuesta. Él no quiere entrar porque en la fiesta no la hicieron a nombre de él, que supuestamente según su juicio la merecía, sino en la fiesta la hicieron a nombre de aquel que había vivido perdidamente, de aquel que había acabado con la plata, de aquel que había quedado en la pobreza. El reino de los cielos no es de merecimiento. Y acá cuando dice esto, le está diciendo: ustedes me provocaron a ira cuando abrazaron algo que no era Dios, y ahora yo los juzgo y provoco en ustedes también celos cuando aquellos que no merecían alcanzaron. Y esos que no merecían y alcanzaron fuimos nosotros. Y es la gracia tan impresionante. Y es empezar a valorar. No sé por qué hoy estoy hablando tantas cosas que tienen que ver con esto, pero que no las tenía planeadas. Pero tal vez en esa tergiversación que le hemos hecho al evangelio, pensamos que el evangelio solamente nos da el bienestar acá y nos lleva a la sociedad de consumo. Dios te va a bendecir, Dios te va a dar la mejor casa, te va a dar el mejor carro, te va a dar la opulencia, te va a dar... No, aquí en la tierra somos peregrinos. En esta tierra estamos de paso. No estoy diciéndole ahora vivamos pobres, no estoy hablando de eso, sino que estoy diciendo que la meta final nuestra no es acá en esta tierra. Nuestra meta final no es acá, que nuestro nombre o que no. Hay algo más glorioso y es una eternidad con Cristo. Y eso no tiene ningún precio, ningún valor. Y por eso el título: ¿cuánto cuesta tu rebeldía? Porque a aquellos que se rebelan les cuesta esa eternidad. Se lo voy a explicar en un momento, pero yo quiero que usted lo vaya entendiendo. Así que Dios decide juzgar esa altivez a través de esto. Y por eso en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 10 el apóstol Pedro escribe lo siguiente. Dice: vosotros, está hablando de nosotros. Pedro es judío, Pedro es un hombre que creía en la ley, Pedro es un hombre que tiene que tener la revelación de Dios cuando le van a ir a la casa de Cornelio y Dios tiene que bajarle un lienzo con comida de animales impuros, y él todavía le dice: no, Señor, jamás he comido comida impura. Y Dios tiene que decirle: hermano, no llame impuro lo que yo he purificado, mate y coma. Y después le dice: ahora vaya donde el gentil, vaya aquel que usted según su contexto judío no puede merecerlo, vaya allá. Y ahora ese Pedro, que ha sido convencido por la palabra, escribe esto de nosotros los gentiles: vosotros que en otro tiempo no eres pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuánto cuesta la rebeldía? A muchos judíos les costó su salvación. A muchos judíos les costó el entrar en el reino, teniendo la escritura, teniendo la palabra, siendo el pueblo escogido. Y les costó su salvación. Muy fuerte esa parte. ¿Listo? Vamos a mirar sus respuestas. Espero que hayan respondido. ¿Por qué el ser humano le cuesta tanto depender de Dios? Y dice la doctora Ida: porque no hay verdadera fe. Se ve lo natural y no hay convicción de esperar a lo que no se ve. Ok, gracias. Marta Lu dice: porque eso implica dejar al mundo y sus placeres, y no hay un deseo genuino por dejar la carne. Alvarito Marín: por la misma naturaleza humana de ser autosuficientes, el orgullo. Freddy Soto: nos cuesta depender de Dios porque queremos ser autosuficientes, alejarnos de normas y principios. Ok, gracias. Misatu dice: porque siempre tendemos a buscar ayudas rápidas, visibles, que sean de acuerdo a nuestros deseos. Muy bien, Misatu. Según nuestra sabiduría es lo que nos conviene, sino dependiendo de Dios puede ser
que no sea lo que yo quiero. Ok, es perfecta sus respuestas. O sea, no que sea lo que dicen ahí, sino que esa es la razón por la cual nos cuesta trabajo. Dice Lucy, porque queremos las cosas rápido, a nuestra forma y tiempo, por autosuficiencia y orgullo. Definitivo, por eso nos cuesta caminar en Dios, pero Dios nos quiere dar algo especial. Y por eso viene mi tercera pregunta, y recuerde que estamos hablando de cuánto cuesta la rebeldía. Y yo creo que usted ya está midiendo lo que cuesta la rebeldía. Y tal vez nosotros lo podemos ver en nuestras propias experiencias personales o en experiencias de personas que tenemos cerca y que hemos visto su rebeldía y que les ha costado. Pero qué duro cuando esta rebeldía nos cuesta la salvación. Qué duro cuando esta rebeldía nos cuesta una vida eterna con Dios. Qué duro cuando esta rebeldía nos cuesta el poder ser llevados al trono de Dios. Y viene mi tercera punto. Esto me la regaló el Espíritu Santo y me parece tan espectacular. Israel extravió la perla que los gentiles encontraron. Israel extravió la perla que los gentiles encontraron. ¿Por qué le coloqué este título? Antes la pregunta, y ya le explico por qué el título. La siguiente no es una pregunta, sino solamente quiero que usted me diga qué piensa sobre esto. Explica en tus palabras el valor del Evangelio. Wow. ¿Qué vale? O sea, ¿por qué es valioso el Evangelio? Esta semana nos hemos pasado hablando del Evangelio. En la Semana Santa hablamos del Evangelio. ¿Por qué es valioso el Evangelio? ¿Qué valor tiene para ti el Evangelio? Y resulta que cuando hablo de Israel, que extravió la perla y que los gentiles encontraron, voy a la parábola donde Jesús dice que a qué comparará el reino de los cielos. Y usted ya me ha entendido que es el reino de los cielos, aquel reino que el tiempo es ahora, que se ha acercado, que tengo que arrepentirme y que necesito creer en él. Dice, ¿a qué compararé el reino de los cielos? Y dice, lo compararé al hombre que encontró una perla del gran precio y vendió todo lo que tenía y fue por comprar esa perla. Ahora, los israelitas tenían esa perla en su poder y la perdieron. Y me duele. No somos mejores que ellos. Y Dios nos invita a orar por Israel. Pero creo que es muy triste y muy doloroso haber tenido algo y haberlo perdido. Haber tenido una salvación tan grande y haberla perdido. Haber sido la nación donde el autor de la vida nació, aquel que Dios escogió, y por la dureza del corazón, por la rebeldía, perderlo. Entonces Israel extravió la perla que los gentiles encontraron. Y termina el capítulo 10 de Romanos con la siguiente reflexión que hace Pablo. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Wow, tremendo. Tremendo, porque nosotros que no éramos pueblo, que nacimos apartados, que no estábamos con él, dice que él nos encontró, dice que se manifestó a los que no preguntaban por él. Mas sin embargo él dice como una y otra vez extendió sus manos de amor hacia Israel, y como una y otra vez Israel fue rebelde y fue contradictor. Y nuevamente pregunto, ¿cuánto vale la rebeldía? Ahora, ¿qué significaba que Israel fuera contradictor? Quería decir que Israel siempre iba en contra de las normas, de las pautas, de lo que Dios le había dado, de lo que Dios le decía. Siempre iba en contra de su palabra, siempre hacía lo contrario. Si Dios le decía suba, ellos bajaban. Si le decía que bajara, ellos subían. Si Dios les decía muévanse, ellos se quedaban quietos. Si Dios les decía que estén quietos, ellos se movían. No tan literal como lo estoy diciendo yo, pero a lo que voy es que todo el tiempo Israel quiso ir en contra. Por eso déjeme ir al principio de la charla de esta semana, de esta charla de hoy. Es que nosotros necesitamos mostrar que realmente somos
cristianos cuando obedecemos. O sea, la obediencia debería ser nuestro distintivo, pero yo no puedo obedecer lo que no conozco, y por eso la obediencia empieza con escudriñar la palabra. La obediencia empieza con leerla. ¿Qué hemos hecho durante este tiempo de Romanos? ¿Ya cuánto tiempo llevamos? Y solamente vamos en el capítulo 10 de Romanos, sacándole el jugo a un solo libro de la Biblia y pudiendo desmenuzar, y creo que quedan muchas cosas por entender. Y a veces nos da pereza leer la palabra. Y acá Israel llevó la contraria, y nosotros a veces ni siquiera llevamos la contraria si no sabemos lo que Dios quiere. Así que ellos llevaban la contraria, y aún en el mensaje de salvación llevaron la contraria, porque cuando Jesús vino y se encontró con ellos dijeron: no es lo que tú estás diciendo, porque es por la ley, a través de la ley vamos a ser salvos, y no quisieron entender la gracia de Dios y la bendición de Dios. Y acá viene algo más doloroso, porque ellos perdieron la perla porque la encontramos nosotros. Hay dos parábolas que Jesús también habló. La una era de los labradores malvados. Entonces dice que un hombre hizo una parcela, la colocó bien hermosa, le hizo una torre, le hizo una casa, le colocó una fuente, y la arrendó y se fue. Y después mandó a sus siervos para recoger los frutos, para que recogiera el dividendo. Y dice que ellos lo cogieron, los mataron y los apedrearon. Esos siervos eran los profetas. Dice que después mandó otros siervos, y ellos otra vez hicieron exactamente lo mismo. Los cogieron, los apedrearon y los mataron. El dueño de la hacienda dice: mandaré entonces a mi hijo, tal vez a él le tenga respeto. Y mandaron a su hijo. Y dijeron: este es el heredero, así que si matamos a este, ahora sí nos quedamos con esto y nadie nos quita. Y mataron al heredero. Y Jesús pregunta: ¿qué le haré a estos malvados? Y ellos mismos responden: les quitará la herencia, serán juzgados y la dará a otros. Es duro por Israel, pero gloria a Dios por nosotros, porque esos otros somos nosotros. Somos usted y yo, los gentiles, que ahora entramos a vivir y a disfrutar del reino de Dios, a caminar en esa gracia. Pero hay otra parábola, y esta es más tenaz, porque es para Israel, pero yo quisiera que usted la tomara para usted, porque dice: es como la gran cena que él preparó y mandó las invitaciones a los que él quería, a los que lo merecían, su pueblo escogido. Pero dijeron: no, estamos muy ocupados, estamos trabajando. No, estamos acá con un enfermo, toca atenderlo. No, nos estamos casando y estamos en matrimonio, no podemos ir. Y dice que él se enoja y dice: salgan y busquen a otros y tráiganlos a la fiesta. Y trajeron a otros, y dijo: aún hay espacio. Dijo: vayan y busquen más, pero aquellos que eran invitados no entrarán. Así que nosotros somos los llamados a ese banquete. Israel buscó a Dios superficialmente y no tenía un corazón genuino delante de él, no tenía una disposición para encontrarlo. Los judíos no lo encontraron porque buscaron a Dios a través de la ley, pero los gentiles buscamos la gracia. Dios siempre tomó la iniciativa con Israel, pero Israel no quiso. Y mi pregunta es: ¿cuánto cuesta la rebeldía? Y que a ti y a mí no nos cueste, que a ti y a mí no nos cueste nuestra salvación. Dios nos ha amado y nos ha bendecido. La justicia que no alcanzaron los judíos por colocar su confianza en la ley, la hemos logrado nosotros por colocar nuestra fe en Cristo y en su sacrificio. A Él sea la gloria y a Él sea la honra. Y ahora somos ciudadanos del reino. Porque ¿cuánto cuesta la rebeldía? Quiero mirar sus respuestas con respecto a esta pregunta, que no es pregunta sino esto que explique con sus palabras qué es el evangelio. Y Freddy dice: paz y amor. Marta dice: es la luz en medio de las tinieblas de este mundo, es el faro que me impide naufragar en el sistema de este mundo. Sus valores es incalculable para los que creemos en Dios. Álvaro dice: el hecho de conocer la palabra de Dios y aplicarla en mi vida me ha enseñado otra forma de ver la vida, a tratar a mi prójimo como lo más importante. Me acercó a mi familia, el tesoro más grande que tengo en esta tierra. Gracias, Alvarito, qué
Qué linda respuesta. Estelita dice, porque es la palabra de Dios que si leo y aprecio me permite tener una vida plena, llena de salud, amor y paz. Gracias. Lucy dice, significa el gran precio de mi salvación para vida eterna, por amor, sin merecerlo. Por esto lo debemos dar todo a todos por amor. Ok. Y Misato dice, bueno, no tiene precio, no hay valor que alcance lo que realmente significa el Evangelio, quizás aún no desde el verdadero valor de Cristo, el verdadero valor que Cristo le dio hasta la muerte. Ok, gracias por sus respuestas y gracias por estar allí, porque sé que es una bendición. Permítame orar por esta palabra y espero que le haya ministrado y espero que le haya bendecido. Dios, gracias te damos en esta noche. Gracias por habernos amado, por habernos querido, porque sabemos que la humanidad no tiene excusa, Señor, para decir que no sabía, que no había escuchado, que nunca se había enterado de este Evangelio, porque todos nos hemos enterado. Solamente tenemos gracias para ti. Gracias porque tocaste nuestro corazón y porque tu Espíritu Santo nos convenció de pecado, porque tal vez sin merecerlo, Señor, hoy somos parte de tu reino, somos tus hijos. Y queremos tener en nuestro corazón esa humildad y ese amor para amarte cada día, para bendecirte cada día y para exaltarte. Oramos por Israel, Dios. Oramos por la paz de Jerusalén y oramos para que en tu propósito eterno, tu misericordia alcance esa nación. Y que muchos, Señor, puedan aceptar a Cristo como el Salvador de sus vidas. Y puedan entender que no es a través de la ley y no es a través del orgullo o la altivez, sino es a través de tu gracia, a través de tu amor, a través de tu misericordia, Dios. No nos permitas a nosotros cometer el mismo error que cometieron ellos. No nos permitas llenarnos, Señor, de soberbia, pensando que somos producto terminado, sino que, como decía mi esposa esta tarde, Señor, permítenos cada día reevaluarnos, Señor, mirar cómo estamos delante de ti, para cada día venir con un corazón humilde a tu presencia, a tu cruz y decirte, Jesús, hazlo nuevamente. Danos nuevamente esa paz, esa bendición. Danos nuevamente tu perdón y permítenos entender, como decía Satu, que nuestra vida vale el precio de la sangre que derramaste en la cruz por nosotros. A ti toda la gloria y a ti toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, iglesia, por estar allí. Gracias, Mateo, por colaborarme todas las noches. Solamente decirles que gracias por acompañarnos. Espero sus comentarios finales. Si quiere colocar un comentario allí, lo recibimos con amor. Mañana y el sábado tenemos nuestros grupos de influencia. Por favor, conéctese a su grupo, que sea un tiempo especial, un tiempo de bendición, que usted pueda recibir esa palabra que Dios tiene para usted. Entonces nos vemos el domingo. Recuerde las clases virtuales, todos a clase, y bueno, ya sabe, estamos siendo obedientes a las autoridades, estamos entendiendo el proceso que estamos viviendo, y por eso el domingo no vamos a la iglesia. Muchos dirán, preciso, pastor, este domingo preciso sí va a ir. Tranquilo, no se preocupe, se queda en la casita, pero vamos a las 10 de la mañana a conectarnos. Pero les quiero pedir un favor: a las 10 de la mañana haga de cuenta que usted está en la iglesia. No está haciendo oficio, no está mirando para el techo, no está haciendo el tinto, no está contestando el celular, no. A las 10 de la mañana con su familia se sientan bien bañaditos, bien arreglados frente al sillón, cantan entre ustedes las alabanzas, la adoración, la alabanza, y después reciben la palabra, y vamos a hacer de esto algo bien especial. Les tengo una muy buena noticia. Ya he hablado con el equipo y la mayoría ya me respondió, solo me falta una persona, pero yo sé que me va a ayudar. Entonces quiero invitarlos para que los que puedan, quieran, estén cerquita de la iglesia. El próximo miércoles vamos a tener el servicio presencial en la iglesia. El próximo miércoles, martes y jueves, sí que es normal en la casa, pero el miércoles vamos a estar en la iglesia para poder tener esa bendición de recibir esa palabra, recibir esa unción, tener esa economía como hermanos. Vamos con todo el protocolo. Seguramente vamos a sacar el listado de inscripción para que usted se pueda inscribir y todo normalito. Pero hoy estuvimos en reunión de pastores, dijeron: pastores, la iglesia solamente está cerrada los fines de semana. Entre semana pueden utilizar sus templos, y ese templo es para utilizarlo. Una buena noticia que tenemos las iglesias es que la alcaldía, el gobierno, aún la presidencia, siempre están hablando de los focos de contagio, y jamás la iglesia ha sido foco de contagio.
por eso nos están dando esa bendición. Así que no dejemos de congregarnos. Así que eso es una muy buena noticia para la semana entrante. El domingo entonces virtual, después del servicio, recuerde que tenemos la escuela de niños para que todos estén listos allá para recibir a los niños. Los bendigo, una bendición estar con ustedes. Gracias por acompañarnos una semana más, por estar con nosotros, y le pido al Señor que los bendiga grandemente, que pasen una feliz noche y que Dios los bendiga. Y por favor, juiciositos en la cuarentena, todos guardaditos, no salga, solamente para lo necesario. Bendiciones para todos.